Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de Somos Asamblea Radio. Bueno, agradecido con un programa más de tu gran especial Impulso Ecológico. Este es el programa número 36, donde vamos a tener un invitado especial, el compañero y químico Alfredo, que lo vamos a presentar dentro de un instante. Pero antes quisiéramos dar un saludo fraterno a la Junta Directiva de nuestra Asamblea Nacional, la cual, bueno, viene promocionando este espacio comunicativo, este espacio combativo. Un saludo fraterno al presidente y diputado Jorge Rodríguez Gómez y al primer vicepresidente y diputado Pedro Infante. También un saludo a la segunda vicepresidenta diputada América Pérez, a la secretaria María Alejandra Hernández y a su secretario José Omar Molina. En la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales y quienes habla, Yaraxon Ordóñez. También queremos dar un saludo fraterno, ¿verdad?, a todo el equipo técnico que día a día hace posible que este programa pueda llegar a todos los canales necesarios, a todos los espacios que sean necesarios, a la compañera Nayeli Pérez y a Lina Castillo en la gerencia de producción, como operadora de radio Miguel Herrera y Charles Compar, apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo, fotografía y video Gaspar Pinto, en las redes sociales Franklin Silva y Alirna Castillo. Nos puedes seguir a través de las redes sociales, a través de Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, @Poder y Ley. Decimos Twitter, no decimos X porque estamos en contra de los monsters. Los monsters no vamos a poder con Venezuela ni con nuestros recursos, nuestro litio. Bueno, antes de iniciar, bueno, nos gustaría que se presentara nuestro invitado especial, su nombre, su apellido y su visión sobre este programa que tiene que ver con la gestión de los aparatos electrónicos y eléctricos, los residuos de los aparatos electrónicos y eléctricos, como le llamamos RAE. Algunas personas cuando yo le hablaba de RAE decía la Real Academia Española, pero aquí nuestro compañero nos da una introducción y un gran análisis sobre esta problemática que se está generando. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, Yaraxon, y a todo el equipo de Impulso Ecológico. Para mí es un placer estar acá acompañándolos en esta hora, donde vamos a estar hablando del residuo, porque vamos a llamarle residuo, ¿no? Muchas veces se habla de basura, de residuos y desechos. Yo prefiero que todo le llamemos a un residuo porque, en primer lugar, un residuo es algo que es susceptible a ser recuperado, reutilizado, reciclado, una serie de corrientes que se pueden mejorar en él, pero también nos llama en la mente en aquellos materiales que no puedan ser o que no puedan pasar por estos procesos que yo les estoy indicando, comencemos aquí en la mente de ver qué podemos hacer. Y es un ejemplo claro. Había muchos materiales hace 10 años que la gente los consideraba un desecho, los consideraban basura, y hoy día se están aprovechando, se están reciclando. La gente en las universidades está buscando nuevos procesos para sacarle el provecho, que no necesariamente es un provecho económico. Yo voy un poco más allá. Es algo que le estamos ahorrando a nuestro ambiente de procesar. Es decir, él no tiene que hacer un trabajo en degradar, en mantener algunos materiales, y nosotros le estamos dando un uso diferente, que yo creo que es parte de la óptica que tenemos que tener como seres humanos en este planeta que estamos viviendo actualmente. Así que yo feliz de estar aquí acompañándolos, sobre todo en un mes previo a lo que es una fecha conmemorativa a lo que es este tipo de residuos. Pero antes de decirlo, y bien tú lo mencionabas, no vamos a hablar de la Real Academia Española. Vamos a hablar de los RAE, R-A-E-E, o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que es un tipo de residuo que en los últimos años ha tenido un auge particular. Y les voy a decir, para que tengan una idea, en crecimiento es la corriente de residuos que está creciendo con mayor velocidad en el planeta. Wow. O sea, no estamos hablando del plástico, no estamos hablando del vidrio, ellos ya tienen una generación en sí, pero el que más está creciendo es este tipo de residuos. Y cuando lo vemos, tiene un sentido, y es que prácticamente en todo lo que nosotros hacemos hoy día, en lo que es nuestra vida cotidiana, estamos de una u otra manera rodeados de aparatos eléctricos y electrónicos. Esos aparatos, si bien nos han llevado a tener una calidad de vida diferente en ámbitos comunicativos, nos han llevado a algo que nosotros no nos podíamos imaginar hace quizás 20 años o un poco más. Cualquiera de nosotros estando en la universidad, el liceo, si teníamos que investigar algo,
teníamos que caminar acá a la Biblioteca Nacional o ir a la biblioteca del municipio al cyber, o de repente en la casa alguien tenía una enciclopedia, un diccionario, algo donde investigar. Hoy día nosotros tenemos cualquier duda y ¿a dónde vamos? Nos vamos a un dispositivo que tenemos en el bolsillo, ¿no? Para mal de las bibliotecas, porque yo todavía, a mí me gustaban las bibliotecas, pero la comunicación, la información es prácticamente inmediato. Vamos a verlo en otro ámbito que es como lo que estamos hoy aquí en lo noticioso. Antes uno sabía de las noticias en la mañana, al mediodía o en la noche, lo que era el horario, el noticiero matutino, el de mediodía y el estelar. Y quizás un avance que había a media tarde en la televisión o en la radio. Sí. Hoy día prácticamente al instante nosotros nos estamos enterando de qué es lo que sucede, no solo acá en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, eso nos ha llevado a un avance, un conocimiento, a un desarrollo tecnológico y de información muy importante, pero como todo en esta vida, eso está dejando una cola. Totalmente, sí. ¿Y qué cola es la que nos está dejando? Y seguramente más adelante vamos a hablar de eso. Es el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en diferentes aspectos, que ya los vamos a ir tocando, pero que sepamos que en primer lugar, que nosotros tenemos que ir con una visualización de los materiales hacia su máximo uso. El hecho de que nosotros no veamos algo lo más estético posible, lo más de la última moda, no quiere decir que algo no funcione, ojo. Sí. Tenemos que seguir utilizando nuestros equipos, tenemos que alargar la vida útil que ellos poseen, pero también porque mientras más vida útil le damos a un equipo, sabemos que es algo que estamos ahorrando para nuestro planeta y va a tener otras connotaciones económicas y también en la sociedad, que más adelante iremos hablando, pero bueno, nuevamente agradecido de estar acá, de hablar de algo que me apasiona y que espero que sea constructivo el día de hoy. No, genial, nosotros estamos muy agradecidos con tu participación, tu experiencia en esta materia, y es que la humanidad ha pasado de los inicios hasta la actualidad por un proceso de desarrollo, un proceso evolutivo. Veamos, por ejemplo, Thomas Edison con la creación de la bombilla eléctrica, 1879, después Nikola Tesla, 1856-1943, sistema de corriente alterna, Alexander Graham Bell con el teléfono, Alan Turing con fundamentos de la computación, y todas estas cosas que han sido importantes para de una manera u otra generar el desarrollo tecnológico, como lo planteaba, el desarrollo comunicacional, social de todos nuestros pueblos. Pero hay algo ahí que es importante resaltar, que todo este desarrollo responde a una lógica, y a una lógica muchas veces extractivista, porque estos residuos, aparatos electrónicos y eléctricos, los vamos nosotros generando, pero no se le da ese procesamiento que planteaba, simplemente a veces descartado, a veces no es utilizado. Y hace poco se celebraba el Día Mundial de los RAEs, ¿no? Que es importante enarbolar esa fecha y saber esas estadísticas. ¿Qué uno puede decir acerca de esos elementos? Sí, claro. Nosotros hemos visto un desarrollo en todo el planeta en diferentes ámbitos, sí, que quizás en los últimos 50 años no se iguala a nada al desarrollo que hemos tenido en toda la historia de la humanidad. Ha sido un avance súper rápido y lo voy a llevar a elementos cotidianos, y seguramente los que tengan una edad como la nuestra, que bueno, tú eres más chamo que yo, podemos verlo muy en la vida diaria. Sí, yo pongo un ejemplo. Yo estaba estudiando en la universidad en el año 2002, estamos en esa época del paro petrolero, del sabotaje, de todos esos elementos que le hicieron mucho daño a Venezuela. Pero en esa época yo estaba en trabajo de grado en la universidad. Ahí todavía utilizamos el llamado disquete de 3,5. ¿Tú te acuerdas de ese disquete? Sí. Ese era el disquete de 3,5. Uno tenía que hacer una presentación que en capacidad no pasara de 1,5 megas, que era más o menos la capacidad que tenía ese disco. Sí, ahí era una innovación el llamado pendrive. Hoy ya casi en extinción, dirían en el caso de las especies. Era una novedad. Y estamos hablando de apenas 23 años. Ahí el medio de comunicación, el directo a veces entre las personas, era el correo electrónico. Sí. De hecho, hoy lo que eran las cadenas se pasaban era vía correo electrónico, se iban dando por allí, y bueno, se ha ido acelerando las cosas
que seguramente lo vamos a poder seguir hablando en la segunda parte del programa, que yo quiero tener en cuenta y que toman aspectos de la sociedad. Así es, aspectos de la sociedad que son importantes y que hizo mención. Bueno, vamos a un espacio de música y ya retornamos con tu programa Impulso Ecológico, así que mantente ahí conectado a las redes sociales. Bueno, excelente todo lo que se ha hablado, porque wow, ese salto en los últimos 20 años de desarrollo tecnológico supera el desarrollo tecnológico de los últimos 100 años. Sí. Hasta más. Y creo que cada día aumenta, wow. Ya ahorita, por ejemplo, ya están hablando de los dispositivos cuánticos, computadoras cuánticas, uno dice, ¿cómo será eso? Computadoras cuánticas, imagínate que deben tener, yo imagino que deben tener una capacidad de procesar información de una manera brutal, una velocidad infinita, estoy haciendo infinita la palabra, o sea, wow, cuántica, no sé. Y estaba el pendrive, después estaba el MP3. El MP3. El iPod. Y ahora ya eso es obsoleto. Ahorita todo es en el teléfono. Casi todos son herramientas en línea. De hecho, hay una de las cosas que uno hablaba quizás hace unos 10, 15 años. Sí. Tiene que ver con eso. Ok, avísame. 1, 2 y 3. Bueno, estamos de vuelta en tu programa Impulso Ecológico y despedíamos el segmento pasado hablando sobre la evolución de todo lo que es el tema tecnológico, cómo ha sido ese salto tecnológico, que ha sido un salto cuántico, o sea que en los últimos 10 o 20 años el desarrollo tecnológico supera todo el desarrollo tecnológico de los últimos 100 años y cada día va en aumento. Seguramente ya ahorita deben haber dispositivos, teléfonos y eso tiene que ver mucho también con lo que es la obsolescencia programada y percibida. Y tiene que ver también con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, que es una realidad. Que retomando ese tema, cuéntanos, ¿cómo ves esa perspectiva y lo que nos estabas hablando en el segmento pasado? Sí, claro. Nosotros hace quizás unos 15, 20 años también, y vuelvo a esa época porque marca mucho en la vivencia semiprofesional. Cuando uno está estudiando, empieza su carrera profesional hasta lo que es el día de hoy, y uno va observando los cambios, tanto a nivel educativo, de la sociedad en general. Y hace unos 15, 20 años uno hablaba mucho de un concepto que era la obsolescencia programada. Sí. Quizás muchos de nosotros se acuerdan de lo que era la obsolescencia programada y el mejor ejemplo era el bombillo que tú nombraste por ahí, uno de sus inventores, sí. Que fue que alguien se dio cuenta que si quería vender más bombillos yo tenía que hacer que este bombillo se dañara. Cada ciertas horas se rompiera el filamento que tenía el bombillo y yo con eso iba a comprar otro bombillo. ¿Y qué garantizamos esto? Que el fabricante de bombillos siempre iba a tener un mercado andando allí. Con el desarrollo tecnológico también se desarrollaron algunos códigos mentales que le han hecho daño a la sociedad y es lo que podemos llamar a ciertas prácticas de consumo. Si nosotros lo vemos en algo nuevamente muy cotidiano para toda la sociedad, yo creo que no hay ahorita una persona, o quizás más del 98% de la población, que no tenga un dispositivo móvil de telefonía en su bolsillo, en la mesa, en cualquiera de estos aspectos. Pero con ese dispositivo se nos ha alimentado también como una necesidad que no es una necesidad real, sino una necesidad percibida de que si yo tengo un determinado dispositivo y está de repente de unos años, de hace 4 años, de hace 3 años, ¿qué te dicen? Estamos desactualizados. Totalmente, sí. Hay una desactualización ahí y de paso lo que es los medios de propaganda, de comunicación, de venta, hasta nos colocaron números. Sí. Y ahora los modelos de teléfono van creciendo en números como para que tú sientas. Tú no tienes el modelo por nombre, sino un modelo por número, y no voy a caer en temas de marca, pero también ustedes lo ven que va aumentando el número y si tú estás unos números muy atrás, dice, oye, estoy quedado. Pero incluso si tú no te quieres cambiar por el tema de número, hay ciertas aplicaciones, software, donde en los teléfonos más viejos los van descontinuando y si el teléfono puede estar bueno, y tú, sin embargo, que necesitas cambiar de teléfono porque, ojo, te lo exige la sociedad, porque mira, cómo tú vas a estar con ese teléfono viejo, o porque te lo exigen quizás algo de trabajo, una aplicación de trabajo que tú necesites y que simplemente ya no puedes utilizar en tu teléfono. Todo esto ha generado un concepto, ojo, este concepto no es mío, pero lo tomo y pienso que es el que le está haciendo más daño al ambiente en el área de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y es el que está generando que esos residuos crezcan a gran velocidad, que es la obsolescencia percibida.
y es una obsolescencia que no es que el equipo se me dañó, sino que yo necesito cambiarlo. Sí. Y vamos a verlo en el ejemplo de cualquiera de nosotros, tanto acá como las personas que nos ven y nos escuchan, de cómo era su casa hace quizás 15 o 30 años. Cómo era la casa de nuestras abuelas, de nuestros padres, comparado con la casa que hoy tenemos, en la cual estamos actualmente. Sí. Probablemente muchos de nosotros vivimos en casas donde solamente había un televisor. Sí. Un televisor, y ojo, no mandamos nosotros en el canal que poníamos, en la sala, y eso era generalmente la persona de mayor rango en la casa, la que nos decía qué canal era el que íbamos a ver. Hoy día yo creo que es poco imaginable que haya un solo televisor en una casa, pero ahora vamos a verlo en otro aspecto de nuestro hogar, y es en la cocina. En la cocina antes no había tostiarepa, era el budar ese que uno le ponía que era como un tostiarepa, pero en la cocina a gas uno hacía el café con un colador, uno hacía el arroz en la olla, todo lo hacía directamente en la hornilla en la cocina. Hoy nosotros podemos conseguirnos una cocina donde hay tostiarepa, sartén eléctrico, hay, ¿cómo se llaman? Arrocera, picaliño, licuadora, guaflera, y toda una cantidad de elementos. El de la freidora de aire. Y una serie de elementos que lo que tienen en común es que todos se enchufan. Y recordemos acá que no lo había dicho en la primera parte. Un residuo de aparato eléctrico y electrónico es como el derivado, ese equipo que en algún momento sirvió, que se alimenta con electricidad o con las pilas y que por una u otra razón ya lo hemos destinado al desuso. Cuando entra el desuso, eso ya es un residuo de aparato eléctrico y electrónico. Es algo que obviamente debemos tener en cuenta, pero también es un elemento en el cual para su producción hemos utilizado recursos naturales, en su mayoría no renovables. Y volvamos a hacer una radiografía de cualquiera de nuestros elementos. ¿Qué tenemos allí? Plásticos. ¿Qué tenemos allí? Hierro. ¿Qué tenemos allí? Aluminio. Podemos tener oro. Podemos tener hoy día tierras raras y una serie de elementos que todos se extraen de la madre tierra, como decimos nosotros. Así es, de la madre tierra. Hay muchos de esos elementos, algunos metales pesados, algunas cosas que de una manera u otra, como planteaba, la evolución de esos aparatos electrónicos y eléctricos ha traído unas ventajas supuestamente para aligerar toda la cotidianidad en el hogar, en el trabajo, poder hacer los alimentos rápidos, pero también han generado problemas ambientales, porque cuando ya van al desuso, cuando ya son descartados, cuando no pueden ser arreglados, la gente simplemente los coloca en recipientes que no son los adecuados y los mezclan con otros residuos, ¿verdad?, que no son de ese mismo origen. Y eso es importante nosotros que podamos plantearlo, que podamos entenderlo. Solamente hay estadísticas, en el 2021, según algunas estadísticas, se generaron 57.4 millones de toneladas de radio a nivel mundial, con proyecciones de 74.7 millones para el año 2030. Se habla de que solo el 17.4% de los RAE se recicla adecuadamente, tal vez hasta menos seguramente. Y bueno, hablar de la huella ecológica, la huella hídrica y la huella de carbono de estos residuos, aparatos electrónicos y eléctricos. ¿Por qué? Porque es mejor, ¿verdad? Es más factible que tú puedas reparar. Mi esposa, por ejemplo, es una fiel defensora de la economía circular, que eso está en debate: economía circular, economía espiral, red de interconexión económica. O sea, la idea es que, como es el concepto de economía, que es la administración de la casa, de cómo nosotros administramos los recursos, los componentes ambientales en nuestra madre tierra, sin generar problemas para las generaciones futuras ni las presentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas no manejan la metodología, no tienen los conceptos y caen bajo la lógica del modelo de desarrollo extractivista, capitalista, que a veces los modelos de desarrollo de izquierda, si te das cuenta, caen en esa misma lógica para producir, para tener ingresos, Producto Interno Bruto y todas estas cosas. ¿Cuál sería la alternativa para manejar esos residuos, aparatos electrónicos y eléctricos? ¿Y qué otros impactos nos puedes nombrar de esas tierras raras que manejas como químico? Porque es tu área de investigación. Vale, gracias. Voy a empezar por tu último comentario, y es los impactos que nosotros tenemos allí. Correcto. Y que son extremadamente importantes, porque a veces nosotros nos preocupamos cuando algo ya lo tenemos encima, pero sí, no lo vemos desde un punto de vista preventivo. ¿A qué voy yo con eso?
los impactos ambientales que tienen los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos los voy a dividir en directos e indirectos. Correcto. Y yo quiero que los tengamos en cuenta para que repensemos cada vez que nosotros queremos desechar un material de eso en el mismo pipote, por decirlo así, donde van los otros desechos. Y eso se los voy a comentar en unos instantes. Excelente, excelente. Bueno, vamos a otro espacio musical, así que mantente en sintonía, porque queremos saber cuáles son esos impactos ambientales directos e indirectos y qué es lo que está presente en sus componentes de estos aparatos electrónicos y eléctricos. Así que Impulso Ecológico, mantente en sintonía. Estamos de vuelta con tu programa Impulso Ecológico y estábamos hablando antes de despedir el segmento pasado sobre los impactos directos e indirectos, cuáles son esas tierras raras presentes, metales pesados tal vez como el cadmio, tal vez como el plomo, tal vez como el arsénico, no sé, se me ocurre, no sé, el mismo mercurio pudiera estar presente allí y sabemos, bueno, de acuerdo a lo que es el convenio de Minamata, ¿no? Minamata, sí, es mercurio. Mercurio, que plantea que es totalmente contaminante, se biomagnifica, se bioacumula y tiene, bueno, todavía está generando impactos en la vida, en la salud de todo el planeta. Cuéntenos, mi estimado, sobre esos elementos. Sí, una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente cuando nosotros decidimos desechar cualquier residuo, pero como estamos hablando hoy de residuos de aparato eléctrico y electrónico, sí. Cuando por una u otra razón desechamos eso, donde van los demás residuos y desechos, ahí no termina la historia. Cuando yo lanzo algo en la papelera, ahí no terminó la historia de un material. Él pasa después el transporte, el aseo, lo que es el aseo urbano, eso se va a un relleno sanitario. Si estamos aquí en Caracas, se va hacia allá, hacia La Bonanza, cuando uno va hacia los valles del Tuy. Pero ahí comienzan una serie de procesos ambientales respecto a ese tipo de residuos. Casi todos, por no decir todos, casi todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden tener algunos componentes que nosotros llamamos metales pesados, que puede ser el cadmio, puede ser el plomo, puede ser el mercurio, y uno diría, ¿dónde está el mercurio? El mercurio está en algo más común de lo que nosotros creemos, y es en estos sistemas de iluminación que tenemos acá. Ahí tenemos fracciones de mercurio que por más que sean pequeñas no quiere decir que no van a hacer daño, porque se van acumulando, al ambiente le cuesta procesarlo y van generando consecuencias que ya les voy a indicar acá, como de bioacumulación y de biomagnificación. También hay otros metales como el cadmio, que se utiliza sobre todo en donde hay elementos coloreados, donde hay cosas que tienen un determinado color. Sí. Está también el plomo, que en todos esos monitores que nosotros vemos, que son como más anchos atrás, sí. Los tubos de rayos catódicos, ahí hay plomo, que si entonces la única solución que yo le doy es eso, cuando él llega al vertedero, ahí empiezan procesos de degradación, pero esos elementos que al ambiente le cuesta degradarlo, comienzan a percolarse por la tierra, sí. De la tierra van a los cursos de agua, y comienzan procesos que uno llama en primer lugar de bioacumulación, que como lo dice su nombre, lo va absorbiendo un animal pequeño y viene un animal más grande y se lo come, y él absorbe la contaminación que tenía este pequeño. A este que se lo comió viene uno más grande y va bioacumulando, pero también va biomagnificando. Totalmente. Imagínense si eso sucediera y nosotros desechamos una pila que tiene cadmio o que tiene níquel, aquí en el río Guaire o en el río San Pedro, si estamos hacia allá, hacia los Altos Mirandinos, en el río Tuy, si estamos en otra parte de la geografía aquí de la región capital. ¿A dónde van esos ríos? Esos ríos van hacia lo que es el litoral mirandino. Ahí es donde cuando nosotros vamos al litoral mirandino, ¿qué nos gusta comer? Pescado. Nos gusta un lebranche, nos gusta un bagre, nos gusta una serie de alimentos que sean ahí, los camarones, por ejemplo. Y vienen y nosotros no los comemos, y quizás nosotros desechamos una pila aquí en Caracas, y cuando llegamos allá al litoral mirandino estamos consumiendo un pescado que está contaminado precisamente por estos metales. Sí, y esos metales que se acumularon en el pez ahora los estamos acumulando nosotros. Y eso empieza a generar una serie de consecuencias incluso a nivel de ADN y genético, en donde entonces el impacto de yo haber desechado algo aquí en Caracas puede que yo esté contaminando a mi descendencia, llámese hijo, llámese nieto, por quizás una solución rápida a algo que yo consideraba que era un desecho. Eso como en primer lugar, que es muy importante que lo tengamos en cuenta como impactos directos. Pero ahora voy con un impacto indirecto,
y que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cada vez que nosotros estamos comprando, utilizando equipos electrónicos, el hierro, el aluminio, el oro, el paladio, las tierras raras, ¿de dónde salieron? De la tierra. Que estamos entonces acabando con la tierra para un dispositivo que quizás no lo voy a utilizar durante un año. Pero lo otro, y es que en esas minas a veces hay realidades sociales que están casi a la par con las ambientales. Hay diferentes relacionamientos que afortunadamente se han buscado planificar, pero son como estragos que quedan en la sociedad, que es abuso del hombre por el hombre, explotación a los mineros, contaminación a los mineros en aquella minería ilegal donde puedan trabajar con mercurio. Es una serie de cadenas que lo estamos utilizando para que llegue un equipo. Entonces, cuando nosotros estamos optando por otras vías de manejo de estos materiales, nosotros de una u otra manera estamos impactando positivamente en esas minas, porque es menos oro el que necesito, menor cantidad de tierras raras, sin hablar de algunos beneficios económicos que puede traer a Venezuela como nación eso. Entonces, les traigo estos impactos porque es importante a partir de los impactos saber qué opciones de manejo yo puedo tener para este tipo de materiales. Tú bien lo decías, Yaraxon, que ahorita estamos en un mundo donde se producen unas 53.7 millones de toneladas. Hay que verle la cara, uno lo dice rapidito, pero pongan eso en un camión. ¿Cuántos camiones nosotros necesitamos para manejar ese nivel de toneladas cuando, teniendo una idea, lo que uno llama un 350, lleva 3.5 toneladas? Llévense esa tarea a su casa, dividan 53.7 millones de toneladas entre 3.5 y se van a dar cuenta cuántos camiones yo necesito en un año para poder movilizar los desechos que se están generando. Pero a su vez, lo que se está recuperando es apenas el 17% de lo que generamos. Y si lo vemos en el caso venezolano, Venezuela, más allá de las coyunturas económicas que nosotros hemos vivido, Venezuela se ha caracterizado siempre por una cultura de alto consumo. Y no les tengo, eso no se lo tengo que decir yo, cualquiera de ustedes en sus casas o en donde se desenvuelve, saben cómo han crecido en los últimos años tiendas de electrodomésticos, opciones que se están generando, y sabemos que mientras más tiendas de electrodomésticos hay, más electrodomésticos hay en las casas. Pero mientras más electrodomésticos, hay mayor potencialidad de que se generen estos residuos. Entonces, el qué hacer es ahí donde viene la pregunta. Sí, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos analizar son nuestros estilos de vida, nuestros estilos de consumo, y verdaderamente, porque esas necesidades, verdaderamente las necesidades básicas de acuerdo a la pirámide de Maslow es el comer, son necesidades afectivas, son necesidades biológicas, necesidades tal vez de comunicación, pero esas necesidades bajo la óptica del hegemón mundial, bajo la óptica del sistema capitalista y de estos oligopolios que ya están identificados. Ustedes saben quiénes son y no le vamos a hacer propaganda, pero es necesario que su careta se caiga, porque ellos promueven la tecnología como lo planteaba, no la tecnología para la vida, con una ética de vida, sino una ética para la muerte. Mira, este teléfono ya no sirve, bótalo, y te lo dicen abiertamente, en vez de promover que pueda ser reutilizado, promover que puedas extender la vida útil del teléfono. El último teléfono que tuve, casi 4 años, que le picaba una torta al pobre teléfono, ya se lo pasé a mi hijo para que investigara, pero ahora se descarga muy rápido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a cambiar la batería, que eso sí se lo puedo hacer, pero sería interesante que exista un programa para gestionar esa batería, porque esas necesidades ahora, bajo esta lógica, se convierten en satisfactores, se convierten en necesidades impuestas, más que necesidades reales. Entonces, bueno, ¿qué programas, verdad? ¿Y qué marco legal haría falta? Sé que la Asamblea Nacional, el edificio donde nos encontramos, este poder que es importante para el desarrollo del país, está en este momento en el proceso de reforma de la Ley de Gestión Integral de la Basura, año 2010. Yo creo que ahora viene nuevamente con la óptica de Ley de Gestión Integral de Residuos y Desechos. Sé que sufrió una modificación de residuos a desechos, porque la gente no captaba el tema residuos y desechos, sino basura, porque cotidianamente le decimos basura, saca la basura, llévate la basura, coloca la basura en el contenedor. Pero ahora nuevamente hace énfasis en el tema de residuos y desechos. Escuché que se va a incorporar el tema de economía circular y el tema de responsabilidad de los empresarios, de los generadores, que no somos exactamente nosotros que nos tomamos el agua, sino
el dueño de la empresa que te hace el producto debe hacerse cargo de ese empaque. Pero en el caso de la tecnología, de los aparatos electrónicos y eléctricos, ¿qué hace falta? Una de las cosas que se ha trabajado desde muchos años ya y que ha permeado en la mente de cada uno de nosotros son las llamadas 3R. Sí. Tú te vas a acordar que es reducir, es reusar y es reciclar. Sí. Para todos, la mejor R es la primera, reducir. Sí. El mejor tratamiento es del desecho que no se haya generado. Correcto. Que nosotros siempre busquemos alternativas para no generar desecho, pero sabemos que es algo inevitable, porque hasta en la naturaleza la generación de desechos es parte de lo que uno pudiera decir el metabolismo de nuestro ecosistema. Pero vamos a agregarle, ya hay gente que le pone una cuarta R, una quinta R, una C, pónganle la R que ustedes quieran. Pero una importante es el repensar. Y parte de ese repensar pasa también por instrumento legislativo, es decir, sobre qué herramientas yo me soporto para poder impulsar una determinada gestión, y en esto no se escapan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tú lo decías muy bien con la reforma que se le quiere dar a la Ley de Gestión Integral de la Basura. Ese es bienvenido, obviamente. Claro. En el caso específico de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es bueno que toda nuestra audiencia sepa que desde el año pasado existe una resolución, la llamada resolución 022, que llama a unas normas de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No es poca cosa, ni la creación de esa norma, ni la ejecución. ¿Por qué? Quizás es de las... No voy a decir que es la primera, porque tendría que haberme leído todas las leyes. Es mentira que me haya leído todas las leyes que están. Pero incorpora un elemento que, como bien tú decías, es innovador dentro de las normativas ambientales venezolanas, que es el concepto de responsabilidad extendida del productor. Excelente. ¿Qué es una responsabilidad extendida del productor? En palabras más, palabras menos, es esa responsabilidad que yo tengo como fabricante o como importador, como comerciante o como distribuidor sobre un potencial desecho que yo estoy llevando hacia la calle. Porque es muy fácil decir, yo pongo un producto en la calle y usted ocúpese del desecho, a pesar de que yo tengo una corresponsabilidad sobre ese material. Yo como productor tengo que ofrecer, tanto, ya sea directo o indirectamente, alternativas a los usuarios, a los consumidores, como le queramos llamar, para que yo pueda tener un sistema de retorno. El sistema de retorno es vital en cualquier sistema de manejo de residuos y desechos, llámese de reciclaje, y eso se puede extrapolar al plástico, se puede extrapolar a un montón de cosas, pero empieza por allí, por la responsabilidad extendida del productor, porque muchas veces en la gestión de residuos y desechos nosotros tratamos de llevar toda la responsabilidad a los municipios o a las gobernaciones, y no necesariamente es así. Hay una corresponsabilidad de todas las partes, y son elementos que tenemos que tener en cuenta, y eso es algo que nosotros que podemos ir tocando en la próxima parte del programa. No, buenísimo, antes ¿no? a este espacio de música, y poder retornar con todas estas incógnitas que se nos están presentando. Es necesario que las personas se lleven este pensamiento sobre la gestión de los residuos, aparatos electrónicos y eléctricos, los impactos. Solamente reciclar una tonelada de plástico permite que 1.5 toneladas de CO2 no vayan a la atmósfera. Imagínense si hacemos un estudio con estas tierras raras, mi estimado, con estos componentes que están presentes, que seguramente para fabricarlos se necesita mucha cantidad de agua, mucha cantidad de energía, y las sustancias que están asociadas, sean estos gases, sean al tema del cambio climático, o sea al tema de la atmósfera, en este caso de la capa de ozono, puedan ser de repente disminuidos, puedan ser tratados. Así que bueno, vamos a este espacio de música y ya retornamos con todo este marco legal y estos posibles programas que deben ser impulsados. Estamos de vuelta con este último segmento de tu programa Impulso Ecológico, y estábamos hablando sobre el marco legal que es necesario, y tras bastidor hablamos sobre la hoja de ruta de economía circular. Este concepto, que no es nuevo, que se habla de la Segunda Guerra Mundial, está cobrando nuevamente fuerza en Latinoamérica, pero nuestra economía circular debe ser con enfoque ecosocialista, debe ser con enfoque indigenista, afrodescendiente, porque nuestros indígenas hacen economía circular, nuestras amas de casa, nuestras mujeres combativas, nuestros obreros, nuestros campesinos hacen economía circular. Tal vez le llaman de otra manera, tal vez como los indígenas le llaman
el buen vivir, otros compañeros le dan otra visión desde su cosmogonía. Ahora, nuestro plan de la patria de la 7T habla de la economía ecosocialista. Yo hablaba con el responsable del Partido Verde y él decía, hay que tener cuidado con utilizar, compañero Eric, damos un saludo al compañero del Partido Verde, él decía, hay que tener cuidado con utilizar conceptos del hegemón. Yo creo que, como planteó Mar planteaba esto, Mar hace una crítica al capitalismo, pero él en sí no empieza a escribir el socialismo. Él hace una crítica al sistema en ese momento, que hasta ahora sigue imperando. Entonces, si queremos tener una alternativa a un modelo económico distinto, debemos estudiar y debemos profundizar en el que existe. Por eso es que tenemos que trabajar con los conceptos y crear nuevos referentes conceptuales. Ahora, cuéntanos sobre el tema de ese marco legal y esos programas que hablábamos en el segmento pasado. ¿Qué necesitamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podemos incorporar? Esta es una normativa, como bien te decía, muy interesante, pero yo quiero englobarlo o enmarcarlo, mejor dicho, en un elemento que las normas van más allá de un papel. Totalmente. O sea, nosotros podemos creer que una norma es algo que está en una gaceta oficial y que simplemente es para un cumplimiento con una serie de funciones. Sí. Las normas nosotros tenemos que convertirlas en un hecho político. En este caso, esta norma también cómo lo transformamos en un hecho político y en una construcción o una contribución a lo que es nuestra soberanía. ¿Y a qué voy yo con esto? Tú lo mencionaste muy bien cuando dijiste ahí el hegemón. Ese hegemón que está hoy rondando ahí las aguas del Caribe y montando un montón de mentiras. ¿Qué es lo que en realidad buscan? Los recursos venezolanos. Totalmente. Recursos venezolanos a través de cualquier elemento que ellos puedan manipular o controlar aquí en el país. Siempre que no tengan un gobierno al cual ellos puedan controlar, van a buscar a cualquier excusa para ir sobre los recursos. ¿Y a qué voy yo con esto? Hay una característica principal que tienen este tipo de llamados países desarrollados, entre comillas, que es que por una u otra razón están perdiendo sus fuentes de recursos o sus niveles de consumo van mucho más rápido que la cantidad de recursos que ellos tienen en sus propias tierras. Y por ahí vienen conflictos que hoy estamos viendo o activos o en ciernes en nuestro planeta. ¿Y qué es lo que ha llevado? Que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como venezolanos. Hace aproximadamente un año y medio, la Unión Europea estaba legislando sobre las llamadas materias primas críticas, que era una serie de 48 minerales o elementos que ellos querían de una u otra manera promover su producción para lo que era su plan a futuro, que pudieran ser a 5, 10, 15, hasta 30 años. Y se dieron cuenta que ciertos elementos no estaban en sus tierras, sus recursos. Y cuando se voltean dónde están la mayoría de esas reservas, están en países con los cuales se están enemistando. Claro. ¿A dónde voltearon? A los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Porque de una u otra manera aquí hay una mina de una serie de materiales que con la tecnología adecuada se pueden extraer. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ellos han venido promoviendo en países de Latinoamérica y aquí también obviamente en Venezuela? Es buscar captar estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para ellos poder procesar esos minerales y tener una fuente de minerales a partir de un residuo. Es decir, en estos materiales nosotros de una u otra manera tenemos recursos, tenemos valor, hay una economía la cual debemos fortalecer. Y por ahí va la norma, porque si nosotros vamos haciendo buenos circuitos de recolección, vamos fomentando con las universidades buenos procesos para recuperación de materiales, vamos buscando con inversión interna o externa, de repente refinerías, procesadoras de materiales que están en estos equipos, nosotros tenemos, adicional a la fuente de recursos naturales que tiene hoy el país, una fuente de recursos indirecta que son en todos esos equipos que tenemos alrededor. Insisto y lo dije al principio, tenemos hierro, tenemos aluminio, tenemos cobre, tenemos oro, tenemos paladio, tenemos también ciertas tierras raras, no como coltán, sino ya el derivado que vienen de esos minerales y que han llevado a una potencialidad importante. Y voy a algo más, en la reutilización. Cada teléfono que nosotros estamos dejando de usar o que está en desecho tiene un dispositivo que puede ser muy importante para la seguridad del Estado, para la medicina y para otra serie de elementos tecnológicos que cualquier universidad se puede imaginar y que yo me quedo corto acá. Y es que cada dispositivo tiene una cámara en miniatura con una excelente resolución. Excelente.
Imagínense si cada uno de nosotros estuviera aprovechando esos dispositivos para algún tipo de tecnología adicional, llámese en escuela, para vigilancia, en telemedicina, para cualquier cosa que nosotros pudiéramos utilizar. Y no es solamente el recurso que estaba, sino la utilidad que tiene un determinado equipo. Entonces, esta normativa trata de amarrar, cuando yo hablo de manejo, hablo de los elementos que están relacionados a su recolección y procesamiento, a lo que está relacionado al reciclaje. Entra cuando yo llego a un sitio y puedo tener un contenedor disponible para colocar ese elemento. Sí. El dispositivo, la empresa, el transporte que se encarga de recolectarlo, el sitio donde se acopia y el sitio donde se procesa. Todos esos aspectos son importantes y es a lo cual tenemos que ponerle número, economía, fomentar con otro tipo de normativa para garantizar que los recursos estén en nuestro país, que fomenten trabajo, que fomenten organización en las comunidades, que fomenten participación y diferentes vías de acceso, tanto en lo económico como en el recurso, que es muy importante. Les pongo otro ejemplo y con esto cierro esta parte, que es en las pantallas, en todas las pantallas que son táctiles. Sí. El que llámese de un televisor, de una tablet, de un teléfono, hay un elemento químico que le llaman el indio. Busquen todo después de esta entrevista para qué sirve el indio y dónde lo están utilizando en paneles fotovoltaicos. Entonces, cuando se estima que en los próximos 10 años el indio sea uno de los minerales que mayor valor se cotice por kilogramo, por gramo, por tonelada, dentro de la gama de minerales que son tasables a nivel internacional. Sí. Y yo diría, oye, ¿valdrá la pena botar esa pantallita? Mejor nosotros orientamos todos los procesos, engranamos todos los aspectos del país que nos ayuden a investigación, a desarrollo industrial y que nos permiten aprovechar la mayor cantidad de recursos que nosotros tenemos a disposición, y por ahí va la ley. No, buenísimo. Yo creo que todas estas consideraciones, todas estas indicaciones técnicas, científicas, políticas que nos da nuestra invitada especial deben ser tomadas en cuenta por todos nuestros espectadores, todos nuestros televidentes, todos los que están conectados en las redes sociales. Y sé que nuestro diputado presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, está atento a lo que se hace en esta hermosa emisora, así como nuestro presidente Nicolás Maduro. Oye, que podamos hacer sinergia, y aquí humildemente estos servidores eligieron todas esas propuestas. Imagínense, centros parroquiales de economía circular o centros de reparación, porque una de las 7 R tiene que ver con la reparación y es un principio de Naciones Unidas, la reparabilidad en cuanto a los derechos, pero también en cuanto a objetos. Oye, deben ser reparados antes que ser colocados de manera insegura en sitios que no son los adecuados y generan un problema a corto, mediano y largo plazo. Y en cuanto a nuestro marco legal, creo que hay tiempo porque la ley está en segunda discusión. O sea, hay que esperar que nuevamente la Comisión Permanente de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional, en este nuevo periodo, damos un saludo para todos los diputados y diputadas que fueron electos, estamos a la orden, nuestro especialista para asesorar, porque esta ley debemos aprovechar e incluir esos elementos que tienen que ver con la gestión de todos los residuos y desechos, pero sobre todo el tema RAE, ¿verdad? Y que esta ley debe tener su reglamento, y creo que hacen falta otras leyes que deben ir ahí hermanadas, tal vez una ley de economía circular, tal vez algunos incentivos deben estar presentes en la ley para que las personas entiendan que es mejor poder comprar o comercializar aparatos que fueron reparados, porque hay unos incentivos, hay unas cuestiones allí que permiten que así sea, que comprar aparatos nuevos. Incluso el impulso de grandes espacios, de grandes centros de recuperación, eso a nivel legislativo. A nivel ejecutivo nos hace falta programas. ¿Qué programas podemos impulsar y qué programas existen que usted conozca? Como programas en general se están dando iniciativas. Afortunadamente la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no es la misma de hace 10 años. Y llama mucho la atención porque uno lo ve en la calle, uno lo ve en las dinámicas de reciclaje. Es similar a hace unos años se recolectaba mucho aluminio, ¿no? Uno veía gente recolectando aluminio y ve que eran plásticos. De un tiempo para acá, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos también han tomado un auge. Y yo creo que de ahí hay que fomentar un elemento que es muy importante y que ya hay algunas iniciativas en ese sentido. Esta resolución de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos llama a la responsabilidad extendida del productor. ¿Cómo lo podemos llevar en pocas palabras a algo aplicable?
desde la parte privada, todo fabricante, importador o distribuidor de equipos debería ir creciendo y fomentando sistemas de recolección en sus propios espacios. Perfecto. Desde la institución pública deberíamos ubicar cuáles son esos equipos que están, entre comillas, obsoletos o que pueden tener un potencial de recuperación y hacer circuitos comunales con buenos reparadores, con buenos técnicos que existen allí, y que de repente una computadora que inicialmente iba a ser tomada como un residuo, un desecho, de repente se convierte en una computadora para un estudiante en cualquiera de nuestras universidades o en cualquiera de nuestras comunidades. Entonces, repotenciar, porque estaríamos dando un doble mensaje, uno el de disminución de impacto ambiental, pero el otro del aprovechamiento máximo de los equipos, que eso es muy importante incluso para nuevos valores como sociedad que nosotros necesitamos. Entonces, esas iniciativas, tanto públicas o privadas, que podamos fomentar, van a ser muy importantes, y quiero cerrar con un elemento que siempre va a quedar por allí y que debemos atender. No todos los materiales que están en los equipos, de repente en este año, tienen un retorno económico importante, y se va generando una cola en el plástico, en otros metales, ¿qué hago con eso? Claro. Y una de las que siempre alternativas también es fomentar, por ejemplo, en el vidrio molido de los bombillos, o en lo que pudieran ser algunos plásticos que no tienen una recuperación en la actualidad, ver cómo pudiéramos trabajarlos en bloques de concreto, en asfalto. Wow. Y de una u otra manera obligar en este caso a constructores, oye, que vamos a darle una alternativa diferente que llevar esos materiales a un vertedero y relleno, porque de repente son materiales que como agregado liviano en una mezcla de concreto, en asfalto, pudieran servir, y estoy dándole una utilidad, aunque sea indirecta, mientras le consigo una solución real a ese tipo de materiales, en caso de que la ciencia, que estoy seguro que así lo hará, lo consiga en un futuro. Entonces, no es solamente quedarnos en lo que nos da un beneficio económico directo, por decirlo así, sino también qué hacemos con esa externalidad, eso que queda de siempre buscar el mayor provecho, teniendo en cuenta que son recursos nuestros, y que nosotros como recursos nuestros tenemos que buscar el primer aprovechamiento aquí en nuestro país. O sea, que yo veo que una de las propuestas que estás planteando es el darle valor agregado a esos residuos, tener normas técnicas para poder procesarlo, tener también centros a través del programa, hacer alianzas con universidades, hacer alianzas con entes privados para que ellos entiendan que deben tener programas internos para aprovechar, clasificar y hasta procesar, porque ¿qué es lo que está sucediendo en las calles? Las personas en situación de calle, atrapadas por el flagelo de la droga, agarran estos televisores antiguos, que tú hablabas de los tubos esos catódicos, me corriges allí, y tienen unos químicos que son totalmente fuertes, y ellos los estrellan contra el suelo para sacar algunas cosas que son para ellos importantes, pero se están contaminando. Es correcto. Serán normas técnicas, capacitación, tal vez un programa de formación a nivel de pregrado para la gestión de los residuos, aparatos electrónicos eléctricos, tal vez estudios superiores y centros de investigación que en realidad existen. Es importante. Sí, hay movidas en las universidades, en mi opinión un poco aisladas de ciertos investigadores, pero tenemos que hacer los programas, que se impulsen como se impulsan programas hoy día de inteligencia artificial, de una serie de elementos que son tendencias, ¿no? También ponernos en los residuos como una tendencia de investigación y de estudio en cualquiera de sus corrientes, muy importante. Sí. Y siempre recordando que eso que tú dices es muy importante, el flagelo que da en la sociedad del pequeño recolector, del que de repente lo utiliza para paliar su vida diaria, una de las cosas que tenemos que fomentar es que ese residuo no llegue a él. Y para eso son los programas de recolección, para poder darle alternativas diferentes que no afecte su salud, que eso no sea donde lo esté buscando. Entonces, por ahí yo creo que van las actividades que debemos realizar. Buenísimo, como lo que están planteando y que está desarrollando en otros países, la minería urbana. Entonces, bueno, yo creo que nos vamos con muchas incógnitas, pero también todas casi fueron resueltas y se generan nuevas incógnitas. Esto es un tema que apasiona. Yo estoy apasionado. Mi estimado que es experto, bueno, me anima a seguir investigando. Yo estoy seguro que cada uno de los que nos están viendo a través de las redes sociales
queda animado, queda nutrido con esta información, así que esperemos volverlo a tener aquí en este programa para que nos siga hablando sobre todos estos residuos, aparatos electrónicos y eléctricos. ¿Cuáles son las redes sociales y dónde lo podemos ubicar, mi estimado, para despedir? Bueno, aunque no lo crean, yo no soy de redes sociales, okay. Yo soy de redes sociales, pero los invito a seguir la red social del Ministerio para Ecosocialismo, muy importante porque ellos están fomentando diferentes actividades en este ámbito, igualmente las redes acá de la emisora y también del Fondo de Reconversión Industrial, del Fondoin, que son todas instituciones que de una u otra manera están impulsando la gestión de residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, y de repente me enamoran y después me ingreso también en el mundo de las redes sociales, claro que sí. Claro que sí, bueno, entonces estamos despedidos, así que recuerden, deseando grandes bendiciones y dándole un impulso ecológico a la vida, un impulso ecológico al país. Un abrazo grande.